¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 21 horas y la reiteración los miércoles a las 15 horas. ¿Sabe qué es una secta usted? Esta noche vamos a hablar de esto. ¿Es un aporte intelectual a través de todo lo que se dispersa o por lo menos se exhibe públicamente a través de distintas conferencias? ¿O es un ritual destructivo? ¿Auspicios? Y usted se va a enterar esta noche de lo que ello significa. Si en Al Fin y al Cabo... El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estudio Jurídico Nagy. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Martilleros y corredores públicos matriculados. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa. Inversia Mediterránea de Inversiones, CIAFA, IMIX, Instituto San Agustín. Gama. Juntos hacemos futuro. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, Taller Alam, Hernán Lépez. Novar. Ver mejor. Es posible. Doctora Elvia Guzmán. Santander Río. Laura Vergara es periodista, es colega, además de locutora. Ha investigado el tema de las sectas durante muchísimos años. Es prácticamente una forma de vida de ella desde el punto de vista periodístico. Además convivió con ella y está con nosotros esta noche, que es el primer apunte de esto, ¿qué son las sectas? ¿Hay aporte intelectual o es un ritual destructivo? Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Bien. Ricardo? Bien, bien, muy ¿Qué es bien. una secta? Y definir una secta es un poco complejo porque ha ido cambiando el estilo de este tipo de grupos. Hoy tenemos las sectas modernas que están disfrazadas detrás de grupos que te ofrecen liderazgo, crecimiento intelectual, empresarial. Tenés los grupos que te ofrecen que no todos son serios, de coaching, de programación neurolingüística. Y por el otro lado tenés la secta tradicional, que son los grupos que podríamos decir están dentro a lo mejor de una comunidad cerrada, en donde hay un líder y donde, bueno, todas las personas que se van reclutando, luego de padecer por técnicas muy severas de manipulación, son sometidas dentro del grupo y empiezan a acatar una forma de vida que está totalmente en contra de lo que sería el mundo exterior al grupo. Por lo tanto, la persona queda en un estado de indefensión viviendo dentro de esa comunidad con las reglas y las pautas de esa comunidad que siempre son destructivas, ¿no? Hay un líder, ¿no? Siempre está el líder. Siempre está el líder. Sí. Siempre está el líder al cual, después del proceso que sufre la víctima, queda totalmente esclavizada por esta persona. Contame tu experiencia. Mi experiencia fue hace 9 años atrás. Recibí una invitación. Yo soy una persona muy creyente. De muy chica he participado de retiros de la iglesia. Soy católica, apostólica, romana y bueno, me llegó la invitación como un retiro espiritual. La verdad es que en ese momento desconocía que existía este mundo de las sectas, y acepté la invitación confiada de que, bueno, podía ser una buena experiencia. Lo único que me habían dado como dato es que era que el acontecimiento iba a durar 3 días, que íbamos a quedarnos los 3 días en ese lugar, y bueno, luego de arreglar mis cosas familiares, decidí ir. Y fui acompañada de una de mis mejores amigas. Cuando llegamos a este lugar, no tenía ningún tipo de identificación.
pero nos recibió un grupo de personas que se mostraban muy afables, muy serviciales, tenían toda una estructura que te inspiraba como mucha confianza el grupo, ¿no? Y así empezó todo el trabajo malicioso de ellos, en donde nosotros, todos los que participamos de la actividad, nos entregamos a la actividad y aprovechándose de esa confianza que nosotros tuvimos en seguir todos los lineamientos que ellos nos decían, no pudimos advertir el peligro en el cual nos estaban involucrando, ¿no? De esta forma empezó una actividad muy intensa, fueron jornadas muy intensas de 3 días, nos hablaban de cosas muy novedosas y todo a simple vista se mostraba como muy inofensivo, ¿no? Hablaban del amor, de la confianza, de todas estas cosas que, bueno, a uno no le haría sospechar de que hay algo subliminal en la actividad. Así hicimos una serie de juegos, trabajaban mucho con el tema de la música, meditaciones muy profundas y bueno, así se va generando todo el clima y bueno, y pasó de que nosotros vivíamos la experiencia como algo muy positivo. Yo siempre trato de dar el mismo ejemplo, un juego que nos hicieron hacer, que aparentaba no tener ninguna cuestión peligrosa, sin embargo sí la había, que era el juego del objetivo, lo llamaban ellos. Entonces hacían que todos los que estábamos en el lugar nos pusiéramos enfrentados unos con otros y dejábamos un senderito por el medio. Una persona se paraba en un extremo como representación del objetivo y nos pedían que pasáramos todos por el medio, haciendo una mímica sin repetir la del compañero. Bueno, hasta ahí creo que a nadie le llamaría la atención, ¿no? Se presentaba como un juego. Entonces, aparentemente la idea es que todos podemos alcanzar nuestro objetivo y que va a depender de nuestra creatividad, de nuestra capacidad. Pero lo curioso fue que, aparte de estar el líder de esta secta, estaban la gente de su staff que trabajan para él y nos preguntan si queríamos que esta gente también participara del juego. Cuando les tocó pasar a ellos por el sendero, todos tuvieron algo en común, que fue el hecho de pasar haciendo todas escenas muy promiscuas, obscenas, de tocarse, manosearse, hacer insinuaciones todas con connotaciones sexuales. Y bueno, en ese momento con la música fuerte, todos aplaudiendo, todos divirtiéndonos después de una extensa jornada en donde sin que supiéramos también nos dieron alucinógenos para ir generando todo este clima al que nos fueron llevando de tanta confusión y tanto delirio, porque creo que hubo momentos en los que nosotros estuvimos fuera de sí, y que eso después te voy a contar el tema de una serie de juramentos que nos hicieron hacer dentro del grupo cuando recién comenzó esta actividad. Si te pones a ver, ahí estaba lo subliminal del juego. Cuando participan ellos, inconscientemente te iban dejando de que al objetivo también se puede llegar desde lo sexual. Dentro de la secta la mujer es usada como un objeto sexual, es sometida. Entonces se estaba llevando a lo que iba a venir después, ¿no? Claro. Entonces así era todo engañoso. O sea, lo que aparentaba ser un juego inofensivo resultaba ser que tenía algo que ellos sabían que en nosotros iba a quedar inconscientemente y dentro de las sectas el lema de que el fin justifica los medios es una constante y por eso las sectas buscan romper con todos los mandatos, creencias de una persona, la quiebran emocionalmente y moralmente. Y siempre, obviamente, alguien que busca eso en una persona es porque está buscando su destrucción, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas metida en un lío que no, o podías meterte en un lío que no podías salir? Mira, después de los 3 días de taller, el día domingo a la noche, a mí me va a buscar mi marido
eran cerca de las 11 de la noche, habíamos tenido una jornada muy intensa, nos encontrábamos muy debilitados, nos habíamos alimentado muy mal y sumado a bueno, el estado de vulnerabilidad que teníamos todos, cuando él llega, lo hacen subir a un entrepiso, que es donde hacíamos todas las actividades, y bueno, indudablemente él se sorprendió de ver el estado en el que estábamos todos los que habíamos participado, ¿no? Estábamos todos como muy conmocionados, todos llorábamos, todos nos abrazábamos, había un clima muy particular, y esto despertó en él desconfianza. Una gran desconfianza y preocupación, ¿no? Y ahí fue, te diría que la primera situación que yo tuve de desencuentro con el mundo real, ¿no? Porque encontrarme con él y que él me vea en ese estado y su preocupación, inmediatamente él me pidió que buscara el bolso y que nos íbamos de ese lugar, y como que le llamó la atención lo que estaba pasando. Y bueno, yo estaba viviendo una experiencia que creía que era muy buena, estaba como muy metida con toda la actividad vivida, entonces me generó un rechazo inmediato por él, ¿no? Porque sentía como que él no comprendía lo que a mí me pasaba, que estaba siendo muy intolerante y violento, que me pedía que diera explicaciones que yo sinceramente no tenía ganas de dar en ese momento, y bueno, así fue que tuve que preparar el bolso y como pude me despedí y me fui. Después vinieron días muy, muy duros para mí, porque constantemente yo no podía advertir lo que él me decía, de que seguramente algo había pasado, y él me trataba de hacer ver de que este grupo podría haber hecho algo que me hubiese generado daño a mí en lo personal. Y era como una lucha interna, de escuchar el relato de él y un sentir que yo tenía que era diferente. O sea, para mí había sido muy bueno. Yo nunca voy a dejar de dar mi testimonio de fe, porque soy una persona muy creyente, y sinceramente creo que también Dios hizo su parte para que pudiera recuperarme y aceptar que algo había pasado. Me dijiste que fuiste con una amiga. Fui con una amiga. ¿Y cómo quedó la relación? Y con mi amiga la relación se termina, porque cuando yo empiezo a permitirme desconfiar de todo esto, lo primero que hago es tratar de recurrir a ella y advertirle de que, bueno, que podríamos haber sufrido una estafa y que teníamos que tener cuidado, y ella no aceptó. Se terminó la amistad. Se terminó la amistad. Te propongo que vayamos al corte. Cuando regresemos se va a incorporar Jorge Cáceres, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Muy bien. ¿Te parece? Vamos al corte, ya volvemos. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Red Concesionarios Paunisanelo. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río.
A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Hoy estamos hablando de sectas, aporte intelectual o ritual destructivo. Se incorpora a la charla que ya habíamos comenzado con Laura Vergara, periodista, colega, que ha puesto mucho empeño en toda su tarea profesional en investigar todo este tipo, además de haber estado inmersa o en curso de todo en estos episodios, a punto de caer precisamente en la trampa que promueven precisamente estas sectas. Está con nosotros, se incorporaba, le decía, Jorge Cáceres, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Jorge, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, escuchaste la introducción de Laura y me gustaría una opinión tuya sobre el tema de sectas. Lo mismo que decía Laura al principio, es muy difícil hoy definir lo que es una secta, porque ese significante por lo general nos lleva a cuestiones religiosas. Y hoy en día existen un montón de organizaciones o líderes que manipulan psicológicamente a personas que pueden estar predispuestas por distintas circunstancias de su vida, con teorías o pseudoteorías que están muy en boga. Coaching ontológico, programación neurolingüística, una serie de corpus teóricos que no están avalados en principio en la Argentina por ninguna universidad pública ni privada. Por ende, quien las lleva adelante y no tiene una matrícula habilitante está ejerciendo práctica ilegal. Entonces es un delito penal. Nosotros como institución estamos empezando con una campaña para primero advertir a la población, porque nos ha pasado en nuestros consultorios o infinidad de colegas nos advierten que en sus consultorios llegan personas que han sido devastadas subjetivamente por estar o participar de alguna de estas. Porque es la nueva modalidad de sectas que hay. Hoy hay una oferta muy grande ante la situación que se está viviendo, de mucho caos, de mucha insatisfacción, de que la gente se siente como muy vulnerable, y se ofrecen respuestas mágicas, ¿no? Curiosamente, la secta en la que estaba yo es una secta que utiliza el libro de la novena revelación como la parte de pseudo religiosa mística, pero necesariamente esos primeros 3 días de taller lo que utilizaron con nosotros fue la programación neurolingüística. Y esto es lo que yo quiero decir, porque hoy se está capacitando en las empresas con esta técnica que logra quebrantar en la persona bajo el lema de que hay que abrirse los nuevos paradigmas, y en realidad uno termina rompiendo con creencias que son necesarias para hasta de autoprotección para vivir en una sociedad dignamente, ¿no? Así que ustedes lo detectan a través de los pacientes. Sí, de los pacientes y de la comunidad de psicólogos que nos vienen advirtiendo de esto, de que en sus consultorios llega gente con, digamos, en crisis, con procesos con problemas. de estuvo en Córdoba Miguel Perlado, un español que conoce mucho de estos temas. Hay un video de 5 minutos de la charla que él dio, lo vamos a ver, ¿les parece? Y después lo comentamos. Señor director. El tipo de prácticas que observamos en las sectas destructivas en sentido amplio son prácticas que encuadramos dentro de un abuso psicológico continuado y sistemático, lo que otros especialistas denominan la manipulación psicológica. Son prácticas que lo que buscan es doblegar a la persona y hacerle depender existencialmente del grupo a todos los niveles. Todos estos movimientos tienen un tronco común de finales de los 60 en los Estados Unidos, con una combinación de factores que hicieron que empezaran a eclosionar estos primeros grupos que después han ido irradiando hacia el resto de Europa y también hacia Latinoamérica. Actúan siempre mediante la ocultación, el engaño, la distorsión de su mensaje, ofreciendo una doble fachada, una vitrina hacia afuera muy atractiva y muy seductora para atraer al mayor número de miembros posibles, y una trastienda en donde se realizan otro tipo de actividades, como decía antes, encaminadas siempre a hacer de la persona un objeto al cual mover a su antojo.
Conviene diferenciar a dos niveles. Una cuestión son prácticas que pueden estar extendidas socialmente, que pueden ser beneficiosos a un nivel o no, y eso no es cuestionable, y otra cosa es el empleo que determinadas agrupaciones consideradas sectas destructivas hacen de tales prácticas o de tales propuestas, sean de la índole que fuere. La extensión de las prácticas de las sectas destructivas se encuadra directamente en uno de los objetivos de estos grupos, que es entrar en sectores de influencia social y entrar en organismos públicos para continuar promoviendo sus propuestas. Fundamentalmente lo que estamos observando en los últimos años es la introducción progresiva en ámbitos relacionados con la salud, tanto física como mental, en sentido amplio, también en sectores de la población ampliamente vulnerables, con enfermedades terminales o en colectivos también inmigrados, es decir, en poblaciones de máximo riesgo es uno de los sectores donde más les interesa a estos grupos moverse, porque la vulnerabilidad aumenta al máximo y la posibilidad de atraer a mayor número de miembros se incrementa proporcionalmente. Las poblaciones jóvenes continúan siendo uno de los targets más atractivos para estos grupos, porque si alguien preguntara si existe un perfil único de persona que se vincula a estos grupos, ni la investigación ni la experiencia clínica muestra que existe un perfil único. Lo que muestra es que hay periodos de vulnerabilidad específicos en los cuales las personas son más propensas a ser seducidas por estos grupos. Y el periodo de la adolescencia y la primera juventud continúa siendo uno de los públicos diana para estos grupos, porque fundamentalmente lo que buscan son personas jóvenes, idealistas, que se desviven con ganas de ayudar, que se ponen en las tareas de una manera concienzuda y que quieren mejorar las cosas. Este tipo de perfil, que está muy extendido, son personas fundamentalmente de buen corazón y de buena pasta, y lo que buscan estos grupos finalmente es explotarlas. Evidentemente, cuando la gente de a pie piensa en el fenómeno de las sectas destructivas, suelen afirmar, bueno, yo nunca entraría porque está visto que con ese mensaje tan loco o con esas prácticas tan agresivas, a mí nunca se me ocurriría entrar. El proceso de sectarización es progresivo. Primero te atraen, te seducen, te ofrecen un ambiente donde te vas a sentir atraído, cálido, te van a querer a todos los niveles, te van a aceptar, y eso en un momento de vulnerabilidad específica hincha a la persona de tal manera que cree haber encontrado un remanso de paz y un lugar donde le van a comprender a todos los niveles. Es en un segundo momento que empieza a desplegarse un programa que va encaminado a hacer de la persona un instrumento y mover, como decíamos antes, moverlo a su antojo. Pero es un proceso, hay que quedarse siempre con esta idea, no es una cuestión que uno camina por la calle y como si fuera un imán le imantaron y le atrajeron irremediablemente. Es un proceso de convicción progresiva que va operando mediante un desgaste de la personalidad previa y mediante un efecto de grupo muy potente que finalmente instaura una convicción totalizante donde el individuo acabará creyendo cosas absolutamente increíbles. Dos elementos y dos emociones con las cuales juegan de manera central. Uno es el miedo y el otro es la culpabilización. Instaurando y insuflando el miedo en las mentes de los adeptos se consigue que se promueva una mayor retención de los mismos. Después viene en un segundo momento, o en paralelo, el adoctrinamiento sistemático mediante una propaganda encaminada a descerebrar a la persona. De alguna manera se le sorbe el seso, y cuando se le sorbió el seso es más fácil introducir todas las convicciones del grupo. Y desde el punto de vista de la asistencia a las víctimas, lo que observamos en términos generales es un cuadro que combina sentimientos depresivos, quedarse fuera de un lugar que le habían prometido que era la panacea, sentimientos de extrañeza, de sentirse un bicho raro, de que nadie me va a comprender, a veces cuadros de ansiedad severos. Fundamentalmente el resultado princeps es una traumatización. El individuo queda traumatizado por la experiencia de grupo y a la salida requiere una asistencia especializada. Yo creo que ha sido más categórico el hombre, categórico, ¿no? Yo quiero remarcar esto que está planteando, que estas prácticas, cuando no las lleva adelante un profesional habilitado, y en el caso de la provincia de Córdoba sería matriculado en el Colegio de Psicólogos, Consejo Médico, en el caso de los psiquiatras, o en el Colegio de Trabajadores Sociales, digamos, todos los profesionales inherentes al ámbito de la salud mental, la población, si el profesional que lleva adelante estas prácticas tiene una matrícula, tiene la posibilidad de accionar ante estas instituciones, y si existe una intención manifiesta de manipular a cualquier persona o grupo, estas instituciones van a accionar con sus códigos de ética, con toda la penalidad que pudiese ameritar el caso. Creo que esto es el mensaje, digo, de la otra forma, o sea, todas las consecuencias psíquicas y psicoemotivas que puede producir o que producen estos procesos, creo que fue bastante claro
Y es muy importante, seguramente usted lo puede explicar mejor, el tema, por ejemplo, esto que se promueve ahora de la inteligencia emocional, como si la persona tuviera esa capacidad de controlar absolutamente todo. Y en el fondo van quebrantando esto que es innato a la persona hasta de autodefensa, ¿no? El miedo y la culpa, bueno, ¿no? Porque dentro de las sectas hay una ruptura tan grande de la culpa que en realidad hasta la persona queda totalmente desprejuiciada. O sea, la persona se anima a hacer cualquier cosa. Ya no tiene ese parámetro de autodefensa que uno dice, bueno, no, esto no puedo hacer porque rozaría lo ilógico o lo irracional, ¿no? Acá en Córdoba hay un grupo que está trabajando y que después de 2 días de jornada, que dura 3 días en realidad, después de 2 días de jornada se puede ver cómo se hace salir a las personas que han participado disfrazadas a la calle. Como una técnica del desprejuicio total, ¿no? De salir a la calle y no tener vergüenza de nada y estar dispuesto a hacer todo. Entonces ahí están quebrantando algo que a cualquier persona la puede llevar a hacer el ridículo sin ningún tipo de... Vamos a ir al corte. Cuando regresemos me gustaría una opinión concreta, porque digo, hoy la diversificación de todos estos tipos de coaching ontológicos, de todo, se está anunciando ahora una pareja, Andrés, madre e hija, que vienen a dar charlas con respecto a motivaciones. Ha estado Sinman en TDK, que ha protagonizado o auspiciado por el gobierno de la provincia. Y hay una mujer, Bernardis, una coaching ontológica que vino de España, donde dicen que al niño no hay que educarlo más, hay que mandarlo a la cuestión primitiva. Digo, ojo, ¿a dónde estamos yendo? Yo se lo dejo planteado, porque tenemos el video, pero es muy largo, no lo podemos poner al aire, pero se lo dejo planteado y lo charlamos en el próximo bloque. Vamos al corte. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Capacitate en la FUEL y alcanzá el éxito profesional. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00.
Digo, estamos hablando con Jorge y con Laura, lo peligroso que significa todo esto, fundamentalmente aquellos que no tienen una matrícula profesional que puedan exhibir conductas no solamente éticas y morales, sino intelectuales basadas precisamente en lo que van a disertar o van a enseñar. Y yo le decía a Jorge si eso no va a ser una de las matrices o la matriz de la campaña que eventualmente puede desarrollar el Colegio de Psicólogos en función de prevenir a la gente. A ver, muestre una matrícula, a ver, ¿a qué se dedica usted? Porque si no aparecen chantas como Claudio María Domínguez y todo personajes que aparecen en la televisión vendiendo digamos, una experiencia que en última instancia no es tal. Lo hemos charlado con Laura este tema también. Exactamente, y tal cual comenta Laura, lo que produce el participar en estos grupos, organizaciones y sectas es desbastar subjetivamente a una persona. Así es. Y después es complejo, digamos, la restitución de esos parámetros subjetivos que lo puedan reinsertar socialmente, digamos. Es un tema muy espinoso. Por eso nosotros como colegio salimos pronto con una campaña en que vamos a insistir. Cuando consulte, que consulte con un profesional matriculado. Claro. Eso nos da la posibilidad a nosotros como institución de controlar lo que se le ofrece a la población. Es decir, nosotros queremos que la comunidad tenga prácticas habilitadas y profesionales que estén perfectamente habilitados tanto intelectual como prácticamente, claro, para poder ejercer, digamos, técnicas con la subjetividad de una persona, claro, que no es poca cosa. Entonces, eso es lo principal. Yo creo que si hay algo que queremos dejar es esto. Si va a consultar con alguien, consulte con un profesional matriculado. Y si hay alguien que está dando algún curso de esto, tiene que ser un profesional matriculado. Muestre la matrícula. Exactamente. Fulano de tal, matrícula tal. Y quien hace un curso de esto no está habilitado a ejercer, porque si ejerce, hace práctica ilegal. Hablamos y conversábamos en el corte sobre estas motivaciones empresariales que se dan. Ponete la camiseta, vos sos de la camiseta de la empresa, exitosos, y después te echan al día siguiente. Son todas respuestas mágicas de un mundo ilusorio que no existe, pero que ellos logran hacerte vivir como real. Y acá es donde está el problema, porque después, cuando la realidad te muestra que eso que vos creías no es verdadero, viene la gran frustración. Por eso tantas víctimas de las sectas son propensas al suicidio, a quedar devastadas como seres humanos. O sea, quedan absolutamente indefensos porque el mundo real ya no les sirve. Pero se vuelve como una amenaza el mundo real, Quería ¿no? puntualizar en esto de Gabriela Bernardi, esta coach ontológica de España, que vino a dar, digamos, una charla en el TDK, donde hablaba, Laura, quiero que lo expliques, sobre la... Yo participé hace una semana atrás de un evento que se llama TEDx, y realmente era preocupante porque estuvo una coach, como decís vos, la señora Bernardis, que venía con toda la movida y la promoción de la New Age. Es más, ella misma cita, lo tenemos todo grabado y documentado, ella cita a Hoyo como referente. Para los que estamos en este tema sabemos que Hoyo ha sido un líder muy destructivo, de sectas destructivas, y entonces ella plantea la idea de la nueva escuela, en donde dice que el niño debe vivir en estado salvaje, que no debe ser domesticado, que ya la escuela no sirve más, que es algo que está caduco, y que hay que plantear la nueva escuela o la escuela libre, en donde el niño pueda ser. Y si esto lo tenemos en cuenta, así tal cual ella lo plantea, lo estamos viendo en la sociedad, porque hoy los docentes han perdido la capacidad de educar, de poner límites, de poner disciplina, porque hoy se le exige a un docente que el niño pase, aunque no haya alcanzado el nivel exigido. Y al docente se lo priva de ponerle amonestaciones o de tomar medidas que hacen a la educación del niño. Esta formación que es necesaria, que no es el castigo al niño, sino esto de enseñarle al niño de que en la vida hay normas, que hay reglas, que uno debe convivir, que debe respetar. En un momento esta persona, la coach esta, decía de que ella un día había ido con su hijo a la plaza y que su hijo estaba con otro amiguito y que el amiguito le pidió una galleta.
y que su hijo le respondió al amigo, no te voy a convidar. Entonces que ella después se dio cuenta que en realidad lo que hacía el niño estaba muy bien, que por qué el niño tiene que compartir, si es su galleta. Entonces estamos hablando de una estructura o de una intencionalidad de generar en la sociedad una escuela que va contra lo más mínimo y esencial para una vida civilizada. Fíjate las derivaciones que puede tener claro. eso, ¿no? Las derivaciones que puede tener psicológicamente. Sí, eso, ¿no? Esta cuestión... De crear un chico en ese ámbito, ¿no? En estado de salvajismo, dicen ellos. Hace rato que venimos, sobre todo en Latinoamérica, sufriendo un proceso de colonización subjetiva. Si uno se pone a ver la mayoría de los dibujos animados de las series infantiles, se presenta a los niños y a los adolescentes como los poseedores de la verdad y los adultos como los tontos, los Exactamente. idiotas. Entonces, esto hace rato que viene minando el rol que ha tenido el adulto en décadas anteriores. Y uno lo podría cuestionar teóricamente en relación a la autoridad y al autoritarismo, pero eso no quiere decir que los niños puedan llegar a ser quienes manejen la situación. Hay una experiencia en Kampuchea con Pol Pot y el Khmer Rouge que nos da elementos para poder pensar que esto no ha sido siempre beneficioso. Digo, en todo venimos intentando desde muchos sectores propender al individualismo. Exacto. Y estas sectas de manipulación llegan a esto, a exacerbar el individualismo, pero en referencia a un líder, que es el que, digamos, dicta, son contradictorios entre ellos, porque ese líder es el que dicta todos los patrones. Vos te referías a los juegos y a los niños. Bueno, Laura tiene un libro escrito sobre la influencia de Harry Potter. Sí, yo justamente como tema central lo que más me interesaba era qué está pasando con el tema de las sectas en cuanto al daño que se está causando a los niños, cómo están recibiendo constantemente una serie de mensajes que van en contra de la integridad del niño, que viola hasta el más elemental derecho del niño. Yo me focalicé en el tema de lo que fue el fenómeno Harry Potter en el mundo y llegué a la conclusión de que era el prototipo del niño que era capaz de transgredir y que era premiado por transgredir. El niño que violaba las reglas y que recibía un premio. El niño que tenía, pero está escrito, o sea, no es algo, no es solo una interpretación mía, sino que está escrito de puño y letra por la autora de la historia, en donde el niño cuando recibe una maldición, que es la cicatriz que tiene en su frente, que curiosamente es una cicatriz esotérica, es el rayo, que dentro del nazismo el rayo representaba poder sobre los demás. Tiene muchos símbolos esotéricos la obra. Y el prototipo de niño que mostraban era ¿no? El niño que no acata nada, lo que diría Nietzsche en el superhombre, ¿sí? Entonces hoy hay toda una tendencia a generar este perfil, ¿no? De dejar los niños librados a... La campaña ya la comienza. La campaña estamos a punto de comenzar. Nosotros venimos hace rato trabajando en relación a... no hemos avalado desde el Colegio de Psicólogos ningún curso de counseling ontológico, programación neurolingüística y otras técnicas que sea abierto al público. O sea, nosotros solamente cuando esa formación la va a recibir un profesional matriculado. Es al cual nosotros podemos controlar. Esto, ahora salimos con una campaña advirtiéndole a la población que si va a consultar a alguien, consulte un profesional matriculado, que es el que en principio tiene todas las capacidades teóricas y prácticas para ejercer la profesión, y si incurriese en algo tiene los resortes, la comunidad para poder denunciarlo y las instituciones deontológicas accionar sobre este profesional. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto haber estado. Cuando regresemos vamos a dialogar con Gustavo Valdés, abogado, también está muy vinculado al tema, pero vamos a tener 5 minutos de Sergio Carreras, uno de los periodistas que más ha investigado junto con Laura el tema de las sectas en la provincia de Córdoba. Ya volvemos.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Reina Hada Peluquería. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Estamos hablando de sectas. Las sectas como aporte intelectual o ritual destructivo. Sergio Carreras, periodista de La Voz del Interior, colega, amigo, ha investigado permanentemente, hace muchos años que viene investigando el tema de las sectas. 5 minutos con Sergio charlando sobre el tema. Las experiencias que tenemos aquí en Argentina y sobre todo en la provincia de Córdoba nos muestran grupos que tienen líderes fuertes, que tienen sus adeptos o devotos, depende de las características, los contenidos que tenga el grupo, que donde está en juego una muy fuerte relación de poder desde el líder hacia sus adeptos y donde luego entran a jugar cuestiones como por ejemplo la explotación económica de muchos de esos adeptos por el líder o por los dirigentes de ese grupo y también muchos otro tipo de relaciones que tienen que ver por ejemplo con el aislamiento que se va produciendo de los integrantes de ese grupo con respecto a sus relaciones previas, relaciones que pueden ser familiares, afectivas, profesionales, académicas. El grupo de alguna manera va tomando muchísima más importancia en la vida de esas personas y estas personas pasan a vivir a través del grupo. Y generalmente, al menos desde la prensa, uno termina conociendo estos casos por los familiares de gente que está dentro de estos grupos. Supuestamente, por ejemplo, aquí a La Voz del Interior han llegado mucha gente diciendo que tienen un nieto que nació hace varios años y que no lo pueden conocer porque los líderes del grupo no le permiten el acceso a ir a ver a sus hijos que están dentro de ese grupo. O gente que tiene a una pareja dentro de una madre, un padre, un tío, un hermano, un amigo que ha terminado captado por un grupo que ha cortado todas sus relaciones afectivas, familiares previas y que ha quedado aislado, el cual no lo pueden ver. En el caso del grupo del Maestro Amor, por testimonios de familiares que estuvieron ahí, pude conocer a chicos que denunciaron haber sido abusados sexualmente por el líder del grupo a través de un discurso de captación por el cual le decía que les iba a solucionar traumas infantiles, que los iba a iluminar espiritualmente, y algunos de estas familias denunciaron que pequeños niños, o sea, niños por ejemplo de 10, 11 o 12 años, fueron entregados al líder por sus propias madres. Muchas de las madres estaban orgullosas de que el gurú eligiera a sus hijos para tener una relación sexual, que ellos lo veían en realidad como una iniciación espiritual, como una elevación espiritual, y ocurrieron casos, al menos hubo denuncias de casos de abusos sexuales de chicos varones menores de edad por parte de un líder. También hubo casos, por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba, un caso muy conocido en la zona de Altagracia, un grupo que consiguió que el Poder Judicial le diera la guarda de 11 chicos que estaban en edad de escuela primaria. Estos 11 chicos fueron sacados del colegio porque el grupo decía que no creía en la educación tradicional. Todos estos chicos no fueron vacunados porque el grupo decía que no creía en la medicina alopática. A todos estos chicos se les cambió el nombre, se les puso un nombre cósmico acorde a las creencias del grupo. A los chicos no se los alimentaba con carne porque según las creencias del grupo era perjudicial para el cuerpo y tenían que sí o sí que ser vegetarianos. Digamos, era toda una intervención muy autoritaria, muy potente sobre chicos menores de edad que estaban en guarda judicial y que habían sido entregados a integrantes de este grupo que tenía características de tipo religioso, esotérico, digamos.
uno cree que estos grupos quizás tienen que tener un fuerte componente religioso o algún tipo de presentación de tipo esotérico, y en realidad nada que ver. Mucho de lo que terminamos llamando sectas son grupos que se presentan públicamente como academias de danzas árabes, como grupos de artes marciales, como grupos de retiro espiritual, grupos de discusiones, asambleas ecologistas. Digamos, hay toda otra serie, toda una gran variedad de caras públicas que asumen estos grupos, que finalmente uno termina recibiendo denuncias de que funcionan como secta, pero la cara pública que tienen, el tema por el cual se los conoce públicamente, muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno cree que es una secta. Hay un grupo aquí en Argentina, que ya lo integran varios políticos, que creen que es necesario que Argentina legisle específicamente sobre el tema de estos grupos que tienen características sectarias. Hay grupos desde provincia de Buenos Aires que están pidiendo una especie de ley antisectas. Hay otros que dicen que solamente haría falta una modificación en el Código Civil. Hay otros que se inclinan por tratar de gravar impositivamente a estos grupos como una forma de presión y de control. Hay quienes hablan de la derogación y desaparición del Registro Nacional de Cultos, que lo ven como algo ya obsoleto, que no tiene sentido y que en realidad le ha servido a muchos de estos grupos para presentarse públicamente como si fueran religiones establecidas e institucionales, siendo que quizás no lo serían. Hay muchas posturas. Creo que todos de alguna manera terminan viendo lo que ha sido uno de los instrumentos legales más exitosos a nivel internacional, que es la ley francesa, la ley Picard, que creó una figura penal nueva, que vendría a ser algo así como la extorsión psicológica, por la cual se supone que hay grupos, no necesariamente religiosos, grupos en general, que tienen una dinámica interna con componentes y características sectarias. Estos grupos pueden ser no solamente religiosos, sino también pueden ser empresarios, pueden ser grupos familiares, pueden ser relaciones de parejas, en los cuales el Estado decide que es necesario intervenir ahí para proteger la integridad y los derechos humanos de personas que están siendo manipuladas por esa dinámica interna del grupo. Dos cosas importantes en esto, ¿no? La coincidencia de mucho de lo que decía Laura con lo que comenta Sergio y la parte jurídica, Gustavo, que evidentemente está planteada, ¿no? Sí, está planteada y bastante expuesta de alguna manera, digo, mucho es lo que está ya señalado. Digo, una cuestión tiene que ver con lo que se denomina el intrusismo, que es de lo que ustedes de alguna manera estaban hablando, y que tiene reflejo legal en el Código Penal, en el artículo 247, que es el que establece que quien ejerce actos propios de una profesión sin el título habilitante correspondiente comete delito. Esto es lo único que específicamente tiene reglamentado la legislación nacional sobre este tema, en Argentina, sobre la cuestión del intrusismo como el lugar de donde hacen pie, digamos, para ir a toda esta otra cuestión a partir de la manipulación y terminando como termina. Lo otro que me parece que es importante en función de entender en qué momento estamos legalmente es esta ley provincial, que es correcto, no es una ley antisecta, no enfoca todo el problema, tiene más que ver con asistir a las víctimas, que me parece saludable porque empezamos por reconocer el problema y sus consecuencias. Tiene de interesante que se plantea la detección temprana, digamos, a través de distintas acciones que deberían llevarse a cabo a partir de la autoridad de aplicación, que permitirían eso, la detección temprana de situaciones de manipulación. Lo otro que también me parece que es importante a tener en cuenta, pero como muy importante, porque perder de vista esto es permitir que la discusión quede en un punto equivocado, es erradicar la cuestión de la palabra secta. Hoy ya en otros países se está hablando de grupos de manipulación psicológica. Claro. No se habla de sectas. Claro. Lleva necesariamente desde lo significativo la palabra secta a la cuestión religiosa, y como bien se señalaba recién en el video, hay una cantidad de grupos que en realidad se plantean otro tipo de actividades que incluso no tienen nada que ver con la cuestión religiosa, y no por eso son menos, tienen menos de grupos de manipulación psicológica. Entonces me parece que hay que abrirlo, porque si no, ¿en qué punto está la discusión hoy? Quienes reconocen el problema y dicen hay que legislar urgente, y esto es así, por lo menos de la opinión del Colegio de Psicólogos, hay que legislar urgente sobre esto, y quienes dicen esto significa avanzar en
en contra de la libertad de culto. Lo que van a hacer es salir a perseguir cultos, a salir a perseguir religiones. La realidad es que hay una línea divisoria excesivamente delgada. Cuando uno se plantea dónde pararse, la situación es compleja porque digamos, son distintos momentos que incluso el país vive, y las herramientas pensadas estratégicamente pueden ser utilizadas con fines que no son los que llevaron a tomarlas. Por ejemplo, a sancionar una ley que mañana sirva para colgarle el mote de grupo de manipulación psicológica a una corriente política de oposición a un gobierno de turno, y entonces nos caímos de un lado de la línea, digamos, ¿no? Tampoco se puede dejar esto librado a la propia autonomía, libertad y demás de cada persona, porque en realidad está pensado para esto, ¿no? Para las personas en estado de vulnerabilidad, para personas captables y demás. Entonces hay que legislarlo, pero hoy concretamente, por eso, y redondeo, lo de Francia, ¿qué tiene? ¿Qué es lo más avanzado? Que define la manipulación psicológica. Claro. Hoy la jueza de Bahía Blanca, en un fallo muy novedoso y muy reciente que tiene que ver con ese caso resonante de la periodista que con su marido sometieron a la esclavitud a una persona a partir de captarla, digamos, ella usa el concepto en el fallo de manipulación psicológica, y esto es novedoso, pero en realidad a la hora de fallar, de decidir con pie en la legislación concreta existente, ha tenido que acudir a todas las figuras del Código Penal que tienen que ver con el abuso sexual, el sometimiento a la servidumbre, la estafa, porque no tiene en el código la figura de la manipulación. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Pero es importante lo que decía Sergio, porque combina, o por lo menos coincide con el tratamiento de los chicos que hablaba, y que la coaching esta de España hablaba con respecto a la educación de las criaturas, que terminan finalmente cooptadas por un líder que los somete sexualmente. Cosa estamos no, y en ese sentido, por ejemplo, se ha avanzado concretamente en el área de salud. Claro. Digo, va a juicio. Te aviso ahora, que el presupuesto para asistencia de delitos es bien escaso, así que es no. Como la ley del impuesto al fuego. Exactamente, exacto. Pero digo, va a juicio ahora, antes de fin de año o los primeros meses del año que viene, el caso del señor del Pozo de Luz en Cruz del Eje, en San Marcos Sierra, que tiene que ver con esto de pararse desde las terapias alternativas, y entonces te saco como enfermo terminal de cáncer de tu tratamiento que estabas haciendo en el marco de la medicina legal, y te llevo a las prácticas alternativas. Claro, Laura visitó, dice que es un mausoleo. Yo he estado impresionante. Realmente impresionante. El avance sobre la medicina y sacar a la gente de los tratamientos que están científicamente desarrollados, comprobados, propuestos para llevar a estas terapias alternativas a partir de todo esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Laura, cierras. Bueno, yo creo que es urgente que se tomen medidas. Hoy las sectas tienen distintas modalidades, ya no solamente es la comunidad cerrada, como podría ser el caso del Maestro Amor, sino que, vuelvo a repetir, hoy están en las instituciones, a través de cursos de liderazgo, de programación neurolingüística, coaching ontológico, y todas vienen con una misma intención, esto de, a través de la manipulación, quebrantar a la persona, romper sus mandatos, sus creencias, dejarlo en un estado de vulnerabilidad muy peligroso. Y esas personas, lo que tenemos que tomar conciencia es que todas esas personas que son sometidas a esas capacitaciones son las personas con las que después convivimos, quebrantadas. Entonces tenemos una sociedad caótica y esas son las causas. Está avanzando tanto todo esto que ha llegado a los colegios, se están infiltrando en los colegios, porque si vos tenés una coach que pretende esta escuela libre, en donde hay que romper con la escuela tradicional, en donde no hay que haber límites y se busca el niño salvaje, nos está involucrando a todos. Laura, gracias. Gracias por venir. Gracias, Gustavo. Gracias a Jorge también por haber participado. Esperemos que esto le haya dejado un mensaje. Si ha sido así, bueno, hemos contribuido, por ejemplo, a abrir la cabeza de ustedes con respecto a lo que está sucediendo.
no como lo hacen particularmente quienes asumen liderazgo de las características que se han hablado aquí, sino concretamente para que tome conciencia de lo que ocurre a su alrededor cuando estas actitudes o estos personajes se convierten en especie de monitores del conocimiento o de la apropiación de conciencias, como ha sucedido y sucede en este momento. Es un tema para seguirlo y lo vamos a seguir naturalmente, porque es absolutamente preocupante lo que ocurre en torno a todo esto. Que tengan muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Estudio Jurídico Nagi. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Martilleros y corredores públicos matriculados. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa. Inversia Mediterránea de Inversiones, CIAFA, IMIX, Instituto San Agustín. Gama, juntos hacemos futuro. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, Taller Alam, Hernán Lépez. Novar. Ver mejor. Es posible. Doctora Elvia Guzmán. Santander Río.